Antropología Podcast. Instituto de Investigaciones Antropológicas UNAM. Caleidoscopio Antropológico. Un podcast del Seminario de Postdoctorantes. Una exégesis bíblica en clave feminista y en clave queer que lleva a decolonizar el pensamiento cristiano. Hay una crítica muy fuerte al cristianismo como un proyecto colonizador que llegó a América a implantar una forma de pensar, pero también a implantar deseos específicos y pensar que los cuerpos son cuerpos también determinados. Eso me parece fundamental porque no es solo una hermenéutica bíblica en el sentido de conocer la escritura o el texto sagrado, sino con un potencial crítico, político, que trasciende los muros de las iglesias. Capítulo 9. Mujeres evangélicas de las disidencias sexogenéricas. Doctora Hilda María Cristina Mazariegos Herrera. Bienvenidos a su seminario antropológico favorito. En esta ocasión estaremos platicando con la doctora Cristina Mazariegos, quien nos hablará de su tema de investigación postdoctoral, que es sobre... Bueno, hola, buenas tardes a todas, todos. Yo trabajo con mujeres evangélicas de la disidencia sexogenérica y la forma en la que se organizan en la lucha de sus derechos al interior y fuera de sus iglesias o comunidades de fe. Me parece que doctora Federica tiene una pregunta para ti. Claro que sí, Cristina. Qué gran gusto estar contigo el día de hoy. Yo quisiera saber cuál es el método que empleaste para llevar a cabo tu investigación tan interesante y desafiante a la vez. Bueno, utilicé la etnografía multisituada desde la perspectiva de Marcus. Esto quiere decir que realicé trabajo de campo online y offline en el seguimiento de distintas colectivas y agrupaciones de mujeres protestantes evangélicas que se reconocen como parte de las disidencias sexogenéricas. Y esto me llevó también a una categoría que hoy día Enriqueta Lerma llama, a propósito de esta etnografía multisituada, una etnografía multisitio. ¿Qué quiere decir? Que el trabajo offline, implicó seguir las actividades de estas colectivas, sus conferencias, cultos, charlas, seminarios, etcétera. Pero también estuve presente en sus iglesias o comunidades de fe, de forma presencial física en sus iglesias y comunidades de fe, viendo cómo llevaban a cabo pues sus prédicas, cuál era el discurso que reproducían al interior de ellas y entrevistando o recuperando relatos de vida, sobre todo a mujeres que han salido de las iglesias que tienen una estructura eclesial más consolidada, ¿no? Y ver cómo se organizan en otros sentidos o en otras agrupaciones a las que llamo a partir de Rosbain y Miriam Jimeno comunidades emocionales, ¿no? Y estas comunidades emocionales, tienen el objetivo de compartir las experiencias de dolor y discriminación que las mujeres han vivido con el objetivo de consolidar formas de acción que las lleve pues a posicionarse frente a su disidencia sexogenérica y como creyentes. Oye, ¿y cómo has sido percibida en tu papel de la antropóloga, de investigadora? Ha sido muy interesante porque pues esta investigación en realidad, es producto de un camino que llevo recorriendo desde 2006 al trabajar con agrupaciones protestantes evangélicas. Entonces, de alguna manera ya cuento con una red y con una comunidad también que me ubica, ¿no? Como pues la investigadora que trabaja con mujeres disidentas, mujeres creyentes. Pero, y ha pasado, esa visión que tienen de mí por diferentes categorías. En un principio, cuando empezaba, me llamaban la reportera de las femeniles porque iba con ellas a todos lados y estaba siempre con mi libreta de campo y entonces decían apunta, no sé qué, ¿no? Fui llamada la reportera de las femeniles. Luego cuando ya tuvieron más confianza ya me decían Cristinita y entonces ya era como hacían un trabajo de cuidado, ¿no? Muy desde la construcción de las maternidades conmigo y finalmente con este trabajo particularmente pues soy una aliada, ¿no? O sea, soy una aliada en la lucha por los derechos de las minorías religiosas y las minorías sexodiversas. Bueno, Cristina, queda claro que hiciste una investigación muy profunda de ya muchos años. No sé si podrías resumirnos a grandes rasgos cuáles han sido tus hallazgos en este trabajo que has hecho con las mujeres evangélicas de la
disidencia sexogenérica? Bueno, encontré a través de este seguimiento el potencial político de las emociones, que digamos esa fue como una construcción teórica que tuve que hacer a partir de estas primeras comunidades emocionales que registré. 2, que hay una exégesis bíblica en clave feminista y en clave queer que lleva a, hoy lo decía la pastora Pamela en su comentario, a decolonizar el pensamiento cristiano. De hecho, hay una crítica muy fuerte justo al cristianismo como un proyecto colonizador que llegó a América a implantar una forma de pensar, pero también a implantar deseos específicos a cuerpos y pensar que los cuerpos son cuerpos también determinados, ¿no? Entonces, eso me parece fundamental porque no es solo una hermenéutica bíblica en el sentido de conocer la escritura, ¿no? o el texto sagrado, sino con un potencial crítico político que trasciende los muros de las iglesias. Y en ese sentido, encuentro también que hay una articulación muy fuerte con activistas políticas, en favor de los derechos de las mujeres, particularmente en lo que respecta al derecho al aborto, en los derechos de las minorías sexogenéricas, la legalización del matrimonio igualitario, sobre todo, y a favor también del acompañamiento a personas VIH positivas, ¿no? Entonces, el trabajo que hacen de manera local no nada más se reproduce ahí, sino que se reproduce en distintas escalas. Hay en las iglesias locales, a nivel regional, pero también transnacionalmente, porque lo que tienen estas iglesias inclusivas o comunidades de fe incluyentes es que tienen conexiones con iglesias y ministerios incluyentes de otras partes de América Latina, donde de alguna manera hay un objetivo particular o un objetivo que comparten, que es la erradicación de lo que se llaman las terapias de reorientación sexual o las terapias de conversión o los esfuerzos por corregir la orientación sexual o la identidad de género, ¿no? Entonces hay un objetivo compartido que es digamos, quitar esta idea o borrar la idea de que la homosexualidad es una enfermedad, ¿no? Porque esa idea ha llevado al maltrato sistemático de estas poblaciones, no nada más a través de torturas psicológicas y emocionales, sino también sexuales y físicas. Y otra, pues, defender también los derechos que correspondan y visibilizar a las minorías religiosas progresistas, ¿no? Frente a un contexto latinoamericano donde lo que se ve son las minorías religiosas conservadoras, que ni tan mayoría, ¿no? Pero los sectores conservadores, que son los que tienen como más espacio en lo público, pues estas iglesias o comunidades de fe lo que pretenden también es visibilizar su labor en favor de los derechos. Y ahí me parece bien importante porque no nada más es de los derechos de las propias disidencias sexogenéricas, sino de las mujeres de los pueblos afro, de la lucha por el territorio, de los pueblos indígenas. O sea, hay una infinidad ahí de agrupaciones y de sectores poblacionales que se incluyen en lo que ellas y ellos y ellas están haciendo, ¿no? Entonces me parece que su trabajo es bastante amplio. Y tenía otra pregunta. Nos dijiste que una de los hallazgos de tu investigación es la importancia o el potencial político de las emociones, ¿no? Y en tu presentación hablabas de esta incomodidad, de sentirse fuera de lugar. Y me parece que hay algo contraintuitivo en el sentido que eso de sentirse fuera de lugar también es un mecanismo de control, ¿no? De represión justamente de los sentimientos. No sé si podrías hablarnos cómo estas emociones también pueden ser liberadoras o esta incomodidad puede ser liberadora. Sí, yo llego a la incomodidad porque al entrevistar a varias de estas mujeres, justo un elemento que aparecía constantemente cuando preguntaba cuál fue el momento en que tú decidiste salir de tu iglesia o comunidad de fe o qué te llevó a manifestarte activamente en favor de los derechos de las mujeres y las minorías, es que aparecía pues esa palabra, ¿no? O sea, la palabra estar fuera del lugar, no ser de aquí ni de allá o incomodidad. Entonces, esto, desde una perspectiva cultural de las emociones, me llevó a pensar que la incomodidad como una sensación-emoción, ¿no? O sea, es algo que radica en el cuerpo, que se siente muy en términos de la piel, digamos, de estas mujeres,
lleva o es el germen de múltiples formas de cuestionamiento y de disidencias, ¿no? Las disidencias sexogenéricas, pero también las disidencias que tienen que ver con respecto o estas críticas que se hacen al discurso de género heteronormativo, ¿no? Sobre todo de mujeres, por ejemplo, heterosexuales que dicen, pero yo no quiero ser mamá porque tengo que ser mamá solo porque tengo útero. Entonces, ahí empieza a haber como un proceso bien importante que inicia justo desde una emoción o una sensación que ellas identifican en distintas partes del cuerpo. O sea, en realidad, una de las preguntas que también hice en el sondeo y que hago en las entrevistas, digamos, en los relatos de vida es, ¿dónde sienten esa emoción, ¿no? Entonces la mayoría señalan en el estómago, en el corazón o en las piernas. Entonces eso ya te habla de cómo hay también un anclaje corporal y cómo el cuerpo se vuelve el vehículo de esa emoción y ese sentimiento, ¿no? Que después va a tener como repercusiones en el plano colectivo o grupal. Entonces, por mucho tiempo se consideró que el estudio de las emociones o la dimensión emocional no era objetivo y hasta hoy en día no es objetivo y no es importante, pero ejemplos de ello hay muchos. Está el LZLN con la digna rabia, ¿no? O sea, como la rabia posibilita también el ejercicio de una acción política. Está el movimiento por la paz y la justicia, donde el dolor aparece como una emoción que moviliza a todos estos padres y madres. En el caso de las madres buscadoras de desaparecidos, también hay una carga emocional a partir de la cual las madres ejemplifican y además estructuran su discurso político. Entonces me parece que ha habido como en estas dicotomías que han prevalecido en la academia, pues una subestimación del potencial de las emociones para pues tener cambios radicales o mínimamente empezar esos cambios en poblaciones que han sido históricamente vulneradas, ¿no? Bueno, pues ya mi pregunta suena redundante, ¿verdad? Yo querría preguntarte por cuál consideras tú que es la relevancia de tu estudio, lo cual yo sé que en sí mismo es como una pregunta desafiante, en tanto que tu estudio aborda pues muchísimos campos, ¿no? Del quehacer humano, ¿no? Muchísimas disidencias. A mí en ese sentido me parece un trabajo muy rico, muy interesante, así como, sí, me encanta, ¿no? Me canso de escuchar sobre él. Pero así en unas cuantas palabras, ¿tú cuál dirías que es la relevancia? O una de tantas, elige tu top 5. Bueno, mi trabajo creo que tiene una relevancia social por lo que ya expliqué anteriormente, ¿no? O sea, ha habido una invisibilización de los actores, las actoras religiosas, de carácter progresista en la lucha por derechos de poblaciones vulneradas, que también están aportando en el marco de políticas públicas. Por ejemplo, justamente hoy día está discutiéndose el tema de la tipificación de las terapias de conversión en México, aunque ya han sido tipificadas en 13 estados, pues estos estados no tienen una pena para quienes ejerzan estas llamadas terapias de conversión. Esto lo está haciendo primordialmente la Asociación Civil YAG México, pero que se vincula a otros actores y actoras religiosos. O sea, en términos sociales creo que apoya también, pues eso, ¿no? A los derechos de las mujeres, de las minorías, de la población VIH positivo. Y en términos académicos, y que creo que es lo que más me ha costado, aporta uno al cruce de distintas perspectivas analíticas, ¿no? La perspectiva de género, la antropología de la religión y la perspectiva de las emociones, lo cual no ha sido nada sencillo. Y finalmente es relevante también porque mueve las estructuras de un sistema académico que ha discriminado muchos de estos trabajos porque desde su visión considera que no son objetivos, pero que nos muestra que en términos prácticos y de la calle están teniendo repercusiones bien importantes. Okay. Oye, pues tu tema de investigación no es nada más súper interesante, evidentemente, y con una relevancia social contundente, sino que por eso mismo es un tema extremadamente delicado y yo creo hasta controvertido en ciertos momentos. Entonces mi pregunta es, ¿cuáles han sido los retos adentro y afuera de la academia para desarrollar tu investigación?
dentro de la academia, un poco lo que les decía hace un momento, ¿no? Como quienes estudiamos religión desde una perspectiva que no es tradicional, yo como antropóloga me enfrento a que el cuestionamiento es que lo que yo hago no es antropología, por ejemplo, ¿no? Ha sido como algo que está ahí y que me parece además como un poco conservador, anticuado, ¿no? Porque la antropología también tiene que actualizarse, pensar en los nuevos y las nuevas sujetas que están surgiendo, en las nuevas temáticas, y entonces que eso sea aceptado en una academia que sigue reproduciendo, digamos, una estructura muy tradicionalista es muy difícil, porque de entrada, si trabajas además lo religioso, pero trabajas emociones, eso ya es un elemento de duda, ¿no? O sea, ¿eso es realmente objetivo? ¿Eso es realmente necesario? ¿Eso realmente sabe de lo que está hablando? ¿No? Un poco por ahí. Creo que también es difícil colocar temas sobre disidencias exogenéricas en un momento en el que está habiendo muchas tensiones en distintas grupos feministas, donde pues hay quienes aceptan a las personas trans y quienes no, ¿no? Creo que también ahí hay una discusión muy fuerte que rompe un poco un puente de diálogo para poder hablar de estas otras realidades y otras representaciones sociales. Fuera, en realidad es que los mayores retos los he encontrado en la academia, porque afuera no. O sea, las personas con las que yo he trabajado, pues claro que están en un interés que lo que hacen se conozca, ¿no? En un interés crítico además, porque ellos mismos dicen que al interior de la comunidad LGBT hay un sinfín de discriminaciones y violencias que se siguen reproduciendo y que es necesario también apuntalarlas. Entonces, en ese sentido he sido bastante bien recibida, y como el día de hoy que fue mi presentación en el seminario, pues estuvieron ahí viendo qué decía, ¿no? Y también aportando algunas ideas, porque una apuesta que yo he hecho con mi trabajo es que todo esto que produzco va también de regreso a estas comunidades, ¿no? Y por lo tanto hay un diálogo de regreso que puede implicar críticas, sugerencias, observaciones que no necesariamente les gusten, pero que ahí permite establecer otro tipo de diálogo con las personas con las que trabajamos. Entonces, mi mayor reto y desafío es en la academia, ¿no? O sea, porque al ser un tema frontera, como les dicen ahora, pues no estoy ni de aquí ni de allá, ¿no? Un poco estoy como las mujeres de las disidencias. ¿Te sientes incómoda? Me siento incómoda, no encuentro mi lugar, pero, por ahí, me siento incómoda, estoy fuera de lugar. Sí. Bueno, en realidad no sé si es pregunta, es más bien comentario, como casi todas mis intervenciones. Excelente. Bueno, es que a mí me llama la atención. Yo voy a ir así como esta parte de cruces entre investigaciones, ¿no? Pero a mí me llama la atención y me da muchísimo gusto que pongas énfasis en las emociones. Y el cuerpo, ¿no? Y cómo afecta esto, a su vez, como el actuar, en este caso de, pues, colectivos, ¿no? Que es súper interesante. Yo, en realidad, mi investigación se centra un poco más, o debería centrarse en el futuro un poco más, así, cada vez que te escucho digo, ay, ya me dieron ganas como de hacer algo así. Un poco más precisamente sobre las emociones de los colaboradores con los que trabajo, ¿no? Que son adolescentes que duermen, ¿verdad? Y que precisamente están atravesando por una etapa de su vida que está llena de emociones, ¿no? Y bueno, yo lo que evalúo, lo que estudio es cómo ellos están durmiendo, pero las emociones siempre están ahí, presentes, ¿no? Las emociones son lo que permiten que estén durmiendo con muchísima confianza, o que se estén despertando, o que no puedan dormir, o que tengan cierto tipo de sueños y no otros. Entonces, me parece que sí habría que hacer mucho más énfasis en cómo están experimentando la vida estos chicos, para entender también mejor pues no solo sus sueños, sino muchos otros procesos de salud, enfermedad, ¿no? Entonces, pues sí, me parece en ese sentido tu investigación como muy estimulante, ¿no? Y te agradezco por eso.
Bueno, no sé, yo me quedé con esta idea de la incomodidad, ¿no? Que tú te sientes incómoda y que sientes que tu trabajo está fuera de lugar o no tiene lugar o no pertenece a ningún lado. Y eso era con la pregunta que te hacía hace ratito, ¿no? Parece más que esa incomodidad es un síntoma o un signo de una exclusión. ¿Y cómo puedes, no sé, así como las mujeres con las que trabajas, hacer de ese sentimiento de incomodidad una liberación no solo personal, sino disciplinaria, ¿no? Revolucionar, por decirlo de alguna forma, las fronteras de nuestra propia disciplina? Pues me quejo. Sara Ahmed dice que la queja es un instrumento de la acción política. Entonces, me quejo todo el tiempo en redes, en los espacios en los que voy. Hago chistes que tienen que ver justamente con lo académico, ¿no? Lo escribo, pero justamente ahí viene, ¿no? Como este rigor de la objetividad y lo cientificista, porque justo en el texto a propósito de la incomodidad yo describía como también yo vivo una cierta incomodidad en el ámbito académico y quien me evaluó pues dijo que eso no era necesario. Entonces, claro, también pasamos por filtros que validan o no nuestro trabajo y que siguen reacios, perdón, a que las y los investigadores también nos posicionemos en términos emocionales, nos situemos en nuestros trabajos, ¿no? O sea, porque claro, no es casualidad que yo apele o haya construido teóricamente lo que yo defino como incomodidad, ¿no? Porque es algo que yo también estoy experimentando y que me saltó en las experiencias de las mujeres, ellas desde su propia realidad, ¿no? Pero eso, en términos de esta academia o de una cierta academia, pues no es relevante, ¿no? Porque lo relevante es, o la objetividad se encuentra cuando niegas toda esa parte y para mí no es así, ¿no? O sea, ninguno de nuestros temas tiene que ver, o sea, surgió nada más por generación espontánea y un día nos despertamos y dijimos, esto voy a estudiar, ¿no? O no hicimos, siempre le digo a mis estudiantes, no hicimos un sondeo o una encuesta para ver cuál era el tema que mejor nos convenía investigar, ¿no? O sea, tiene que ver mucho con nuestra propia trayectoria de vida y nuestra formación disciplinaria, ¿no? Pero, yo creo que quejarse es bueno, aunque canse. Muchísimas gracias por compartir sobre tu investigación, que creo que todos estamos de acuerdo, es increíble, brillante. Y bueno, pues con esto cerramos esta cápsula del caleidoscopio antropológico, que es el seminario de postdoctorantes del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Por favor, síganos en nuestras redes, en el canal de YouTube. Muchas gracias. Encuentra las sesiones completas de este seminario en nuestro canal de YouTube. En este capítulo intervienen Federica Rainelli, Andrea Silva, Marcos García e Hilda Cristina Mazariegos. Portada Carlos Bravo. Grabación, dirección y edición, comunicación digital y laboratorio de antropología visual del IA. Caleidoscopio antropológico. Un podcast del Seminario de Postdoctorantes. Instituto de Investigaciones Antropológicas UNAM.